Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, espero que estén bien. Yo soy Patri Gómez y el día de hoy, chicos, los voy a traer conmigo en una excursión que voy a estar haciendo a Varadero, excursión para cubanos. En mi caso la saqué con la agencia de Cubanacan, pero bueno, hay otras agencias por las cuales las pueden sacar. Eso se saca en los buros de turismo, donde mismo se sacan las reservaciones para los hoteles, pues ahí mismo. Son aproximadamente las 6:20 más o menos, y se supone que a las 6:30 debe llegar la guagua o el bus. Vamos a ver qué tal nos va y espero que llegue en hora. Lo dudo, pero bueno, aunque sea que no llegue tan tarde. Bueno, como pueden ver allá atrás acaban de llegar 2 guaguas y ninguna de las 2 es la de nosotros. Ya son las 6:35 más o menos, así que ya nos pasamos de la hora. Bueno, 7:15 de la mañana y esa debe ser la guagua. Vamos a ver si es esa. Debe ser, porque así no me va a dar una cosa. Yuka, Jufis y Javier Alejandro. Vamos. Aquí me... Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? Acabamos de llegar ahora al puente de Vacunayagua, como pueden ver acá arriba. Y hicimos acá una pequeña parada. Vamos a ir al mirador. Aquí hay un mirador muy bonito. Verán la vista súper linda que hay acá. Hay una cafetería por aquí. Nos dijeron que vamos a estar aquí más o menos 15 minutos aproximadamente. Así que miren, piñas coladas y cantidad de gente acá. Súper lindo. Ese es el puente de Vacunayagua y miren la vista. O sea, es el puente o el mirador más alto, o sea, el puente más alto de Cuba. Qué bonito. Bueno, llegamos por fin. Son las 10:29, así que no, tampoco quedamos tan mal. Ahora miren cómo tenemos el cartel de Varadero. Ya. Y esto aquí es como una zona principal, no sé, creo que es el Boulevard, no sé. Estoy averiguando porque yo estoy un poco perdida por acá. A ver. Hay tienda, parado fotográfico, oficinas de correo. Esto aquí es como un centro comercial, algo así. Pero no sé, está bonito, me encanta este lugar. Estamos ahora en busca de unas taquillas que yo me acuerdo cuando la última vez que vine, que fue hace bastante tiempo, hace como 4 años por lo menos, porque fue antes del COVID. Yo me acuerdo que habían unas taquillas para uno dejar la ropa y esas cosas, y también tenías como el acceso al baño y te dan tu llave para que dejaras todas las cosas ahí guardadas. Y estamos en busca de eso, porque la otra vez fue en Plaza América y ahora estamos bastante lejos de Plaza América. Pues nada, la taquilla no aparece. Vamos a ir hasta la playa a ver qué tal está la situación, a ver si amerita como que dejar las cosas ahí, o si no vamos a ver qué inventamos. Mira esto, qué bonito está. Y aquí tenemos la playa. Hoy hace buen sol. Estamos en búsqueda de captura de dónde dejamos las cosas. Para no andar con todo esto y para no tener que ir a las taquillas porque están lejísimos.
Al final lo que hicimos fue que pudimos rentar aquí donde ven unas tumbonas y entonces o camitas, no sé cómo le digan ustedes. Y bueno, el mismo muchacho que se encarga de cuidar como que toda esta zona, que son de las personas del hotel, él mismo nos cuida las cosas y eso. Esas cositas sí no se pueden alquilar, a no ser que seas huésped del hotel. O sea, si vienes normal no la puedes alquilar. Bueno chicos, resulta ser que luego estuvimos hablando con otras personas que trabajan en los hoteles y en la zona de playas y nos dijeron que ninguno de estos artículos, o sea, ni los catamaranes, ni los kayaks, ni las bicicletas o motos acuáticas se están rentando a los cubanos. Pues sí, solamente a extranjeros o cubanos que estén hospedados en hoteles, supuestamente para evitar que intenten salir del país en algunos de estos vehículos acuáticos. A mí me parece todo un poco absurdo porque bueno, limita a uno del momento de divertirse o disfrutar en la playa, pero bueno, no sé, díganme ustedes en los comentarios qué les parece. Salimos ahora, vamos a ir a comer algo ahí al boulevard de Varadero, que fue donde nos dijeron que eran más baratas las cosas, y vamos a ver qué tal. Les filmaré un poquito ahí a ver qué vamos a comer. Hay varios restaurantes. Este es el restaurante chino y está bastante bonito, la verdad. Hay buenas ofertas, pero no sé, les tengo miedo porque son cosas que no he probado. Miren, este es el lugar en el que estamos comiendo. Se encuentra... eso ahí se llama calle 62, me parece. Y está acá. No sé cómo se llama, pero bueno, ahí pueden ver los precios. Acá pueden ver los precios. Y es este lugar, está bueno. Este fue el lugar que encontramos para comer porque en el resto eran como... No había comida como tal, sino... o sea, te daban las cosas como que sueltas, chicharrones. Hay otro que había pollo frito, pero son las cosas sueltas, no es el almuerzo como tal, y este es el único lugar. Es particular, no es del estado, pero bueno, lo que sí hay es bastante agua, o sea, hay agua en todas partes, en todos los kioscos, hay refrescos. Hay vasos de 18 pesos y otro creo que vale 8 pesos, que, o sea, el de 8 pesos o algo así es refresco normal como de paquetico, y el de 18 pesos es refresco de cola. Bueno, se me olvidó enseñarles, pero bueno, ya empecé a comer. Esto costó 600 pesos y pico de ropa vieja, está muy buena y trae toda esa cantidad de ropa vieja. El arroz sí es poquito, así que si eso pidan una ración, aparte que nosotros pedimos una ración. Y lo de Javier fue bistec y refresco. Bueno, ya terminamos de comer, pero como pueden ver, no pude terminar de comerme eso. Era demasiado, no sé cómo dan tanta ropa vieja, pero bueno, era una exageración. Y bueno, ya... Así mismo. Bueno, ya salimos ahora del restaurante. Es ese que está ahí. La cuenta se las dejé, no sé si antes o después, pero bueno, por acá les voy a dejar la cuenta. Fueron 2.200 algo. Y pedimos una ropa vieja y un bistec. Por aquí hay una heladería también, del estado me parece. Barato el helado, 18 pesos, una cosa de esa. Y nada, ahora vamos para la playa, que vamos a ver si no nos robaron la mochila, porque nosotros pagamos, nos hicimos los extranjeros. Dejamos la mochila ahí, con supuestamente el hombre que nos las tiene que cuidar. Pero bueno, vamos a ver. Yo espero que sí, porque él trabaja aquí. O sea, él tiene que estar ahí parado, vigilando que no se lleven nada de los huéspedes del hotel. Así que de ahí no se puede mover. Pero bueno, estamos en Cuba. ¿Son ideas mías o no la mochila? Ah, no, sí la vi. A ver. Sí. sí está ahí, es que está al lado. O sea, miren donde nosotros dejamos la mochila. Ahí en esa zona, ese hombre que está ahí. Ahí lo ven. Él es el que cuida toda esa zona. Y sí está ahí. Y nos demoramos cantidad. Nosotros nos demoramos por lo menos 2 horas. Nosotros somos así, locos. Pero bueno, está ahí. Todo bien, caballero. No hay problema ninguno. Miren qué rica está la playa. Pero ven, no hay nadie. O sea, está súper tranquilito. La verdad. Está muy bueno.
Ahora hicimos una parada en un lugar que se llama el Peñón del Fraile. Realmente se me olvidó por completo que estaba grabando el vlog y se me olvidó, o sea, avisarles cuando nos fuimos allá a Varadero, pero bueno, parece tarde, pero no es muy tarde. Es que está oscureciendo temprano, son como las 5 y pico, 6 por ahí más o menos. Y bueno, aquí vamos a estar 10 minutos y ya para la casa. De aquí a la casa, a La Habana, creo que son 40-45 minutos aproximadamente. En líneas generales, todo muy bien, la verdad bastante bien la excursión, bastante bien. Y bueno chicos, voy a despedir el video aquí mismo, así que nos vemos en el próximo video. Un besito bien grande y gracias por acompañarme en este vlog. That you like somebody else, like you got boys waiting in line to take you home, but tell the truth, you'll spend the night alone. Let's be alone. So why don't